Adela Ramírez es directora departamental de escuelas. Estamos en contacto con ella para conocer detalles de cómo se está trabajando en la actualidad en medio de esta pandemia. Adela, gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, este contexto tan difícil nos encontró a muy poquititos días de haber iniciado las clases y bueno, tuvimos que acostumbrarnos a trabajar de una manera diferente. Lo no presencial, tanto en lo que es la fase administrativa de la Dirección Departamental de Escuelas, como así también las clases no presenciales, porque lo único que continuó con la actividad de manera presencial mejor dicho, el servicio de comedores escolares, que bueno, en ningún momento dejó de funcionar en todo este tiempo. ¿Se está analizando presentar un protocolo para volver a las aulas lo más pronto posible? Bueno, desde el Ministerio de Educación de la Nación hace ya un tiempo que se viene analizando esta situación en el marco del Consejo Federal, donde están representadas todas las provincias y son decisiones que más que nada van a tener que ver con las indicaciones de los profesionales de salud y las cuestiones escuelas, analizando la realidad de los departamentos, que bueno, también en nuestra provincia y lamentablemente no es la misma situación en todos los departamentos, porque bueno, nos encontramos en estos últimos días con la situación del departamento Colón, con algunos casos de COVID-19 en el departamento Gualeguaychú, y bueno, por lo tanto es todo muy dinámico, pero sí, estamos trabajando y estamos pensando más que nada en aquellas instituciones y en qué estudiantes serían las que estarían en condiciones de volver a clases presenciales, teniendo en cuenta muchas variables: la ubicación geográfica de la escuela, la matrícula, los niveles y modalidades, que esto está vinculado a la edad de los estudiantes, fundamentalmente los últimos años, tanto de la primaria como los de la secundaria. Y bueno, son muchos los aspectos que hay que analizar al momento de trabajar en un marco posible de vuelta a clases presenciales, que aún no está definido, que no tiene fecha y que, como decía anteriormente, está sujeto a lo que vaya ocurriendo en términos de salud, y que por supuesto la provincia necesita para ello la autorización de las autoridades educativas y sanitarias de Nación. Es decir, que no necesariamente las clases van a volver en toda la provincia, sino que en algunos departamentos, ¿no? En principio, sí, hablando puntualmente del departamento Paraná, pensamos la vuelta a clases presenciales, no en todo el departamento ni en todos los niveles, o mejor dicho, en todo el departamento, pero no en todas las escuelas, no en todos los niveles y modalidades. Lo pensamos como posible para los últimos años de la secundaria, tanto lo que es técnico profesional, como es las escuelas agrotécnicas, los sextos y séptimos años. Pensamos también en el sexto año, que es el último año de la escuela primaria, la modalidad de jóvenes y adultos, lo que es formación profesional y capacitación laboral, y de ninguna manera pensamos que se deban abandonar o que se deban interrumpir lo que son otras formas, como lo que es a través de las redes sociales, los cuadernillos que ha enviado el Ministerio de Educación de la Nación, y otras formas muy creativas de vincularse que han encontrado las escuelas en este tiempo, con muchísimo trabajo, y como lo vienen haciendo desde siempre, como por ejemplo nuestras escuelas rurales, cuando hay inclemencias climáticas y no pueden llegar y compartir el tiempo de clase con sus alumnos. ¿Y de qué manera los alumnos podrían volver a las aulas? ¿Cuáles son las alternativas, las distintas alternativas que se analizan para que el chico pueda concurrir? ¿Tendrá que ir con barbijo, alcohol en gel? ¿Cuáles serán las
recomendaciones y las precauciones a tener en cuenta? Los protocolos siempre se presentan y se elaboran y se consensúan, y quien tiene la última palabra son las autoridades de salud. Por supuesto que no serán muy diferentes de los protocolos que se están implementando tanto en los ámbitos públicos como en los privados para desarrollar actividades, bueno, teniendo en cuenta también que estamos en un marco de distanciamiento social, donde la matrícula, puntualmente el número de chicos, de estudiantes por aula, es a tener en cuenta para mantener la distancia que se establece, los horarios de entrada, que haya tiempo de desinfección, de higiene, pensando que no lo podemos plantear como algo obligatorio, porque hay estudiantes, al igual que docentes, que adultos, que personal del sistema educativo, que se encuentra dentro de los comprendidos en los grupos de riesgo, no solamente por tener más de 60 años, sino por distintas cuestiones de salud, que no podrían estar asistiendo a clases presenciales, que quizás haya familias que no lo vean conveniente. Tenemos que pensar en la ciudad de Paraná, algo que nos condiciona mucho, que es el servicio de transporte urbano de pasajeros, o sea, que funcione de manera normal. Lo mismo ha comenzado a funcionar el transporte interurbano entre nuestras localidades, porque hay estudiantes del nivel superior que se movilizan de una localidad a otra para continuar con los profesorados, al igual que los docentes. Son muchas las variables que hay que analizar, porque el departamento Paraná tiene 534 escuelas y aproximadamente 68.000 alumnos. Y cuando pensamos en esto, somos conscientes de que lo que es el nivel inicial y los primeros grados del primer ciclo de la escuela primaria no estaría en condiciones de volver a clases presenciales, porque bueno, mantener el distanciamiento social y sostener protocolos con niños de primera infancia o muy pequeños es demasiado complejo. Lo mismo la educación domiciliaria hospitalaria, que no volvería a clases presenciales, la educación especial, quizás algunos trayectos sí, otros no. O sea que bueno, son muchos los elementos que analizamos, y que bueno, fundamentalmente llevar tranquilidad a las familias, que esto no va a ser una imposición, que no hay una fecha para esto, que tampoco va a ser algo que de un día para otro se encuentren con que tengan que volver a la escuela. Habrá que trabajar los protocolos al interior de cada una de las instituciones, con las familias, con los estudiantes. Es un proceso donde hay que tener muchísimos cuidados, porque bueno, lo que está en juego es nada más ni nada menos que la salud. Uno que tiene la posibilidad de hablar con diferentes docentes, al menos de aquí de Cerrito, hay mucha queja por parte de los mismos, porque es muy importante la carga horaria de trabajo, el material que deben entregar a los alumnos, el tiempo de contacto que tienen con los alumnos durante casi todo el día. Es como que tienen poco descanso. ¿Se analizan algunas alternativas para encontrar algún tipo de solución a esta problemática? Bueno, en principio lo que, digamos, no lo planteamos nosotros, sino que lo plantean los especialistas, tanto en niñez como en adolescencias y juventudes, que es fundamental que exista una rutina. O sea, hablando primero de los estudiantes, que haya un tiempo para el estudio, que no tiene que haber una sobrecarga horaria. Lo de las rutinas tiene que ver con que si se levantaban a determinada hora para ir a la escuela, lo sigan haciendo. También tenemos en cuenta que las dificultades que significa al interior de cada uno de los hogares tener problemas de conectividad. Puntualmente los tengo yo en este momento, por eso me estoy comunicando por esta vía con ustedes. Sabemos que no es lo mismo tener dispositivos para bajar distintos tipos de plataformas, tener conexiones a internet, que tener quizás un teléfono con datos, o tener dispositivos que son antiguos, o no tener conectividad, como pasa en muchas zonas, especialmente en la zona rural. Y en el plano de los docentes, nosotros lo hemos planteado desde siempre, lo han planteado las autoridades del Consejo General de Educación. Quizás se han visto
sobreexigidos o sin un tiempo de descanso. Bueno, eso fundamentalmente es como cada uno lo haya podido manejar. De ninguna manera desde las áreas de educación ha habido intenciones de que esto ocurra, digamos, y lo hemos hablado con los supervisores de los diferentes niveles, y que fundamentalmente no se trata de la cantidad de lo que se llegue a los alumnos, sino de la calidad. Se trata de y esto va vinculado a la evaluación. Se trata de los recorridos que los alumnos puedan hacer, de que nos centremos más en saberes que en contenidos, que no estamos hablando de aprobar un trimestre o de acreditar o de pasar de como comúnmente nos expresamos y para que las familias nos entiendan, sino de poder llevar registros en el marco de una evaluación formativa, que son aspectos cualitativos de esos recorridos que los alumnos han podido hacer, donde también se expresa o se debe expresar las dificultades que se han tenido al momento de la vinculación con las familias. Lo que siempre pedimos y tratamos y trabajamos para que eso ocurra es que el vínculo con las familias no se pierda, que se fortalezca, que exista de las maneras que cada comunidad educativa lo puede sostener. No es lo mismo en la zona rural que los centros más poblados, donde por ahí los dispositivos o los recursos o la accesibilidad es otra. Dentro de la misma ciudad de Paraná las realidades son muy variadas. Nosotros siempre apostamos a que el vínculo se mantenga de la forma en que sea posible y más allá del contenido, mucho más allá del contenido. En las últimas horas los docentes se han autoconvocado frente a Casa de Gobierno para reclamar qué cuestiones puntualmente, si nos puede contar. La verdad, puntualmente los gremios docentes, el gremio más grande de la provincia, lo que le ha planteado en reunión con el presidente del Consejo General de Educación y vocales, trabajando de manera conjunta y analizando esta posible vuelta a clases, es que, hay CETERA, como la asociación que nuclea a la mayoría de los gremios del país, forma parte de un consejo asesor donde se van a trabajar estas cuestiones a nivel nacional, digamos, como para ir monitoreando, acompañando, aportando en lo que tiene que ver a la vuelta a clases. Siempre se plantean las cuestiones de paritarias nacionales y también todo lo que forma parte de la evaluación. Nosotros puntualmente en el Departamento Paraná, llevando adelante el trabajo de manera remota, lo que vuelvo a decir, no ha sido sencillo porque también para nosotros ha sido un aprendizaje, es un aprendizaje y un desafío permanente, tener al día todo lo que son las tareas administrativas que hacen a que los docentes cobren su sueldo. Hemos podido trabajar junto a los empleados durante casi toda la cuarentena de manera remota, porque solamente asistíamos a la departamental los que tenemos algún tipo de responsabilidad política. Luego paulatinamente fuimos convocando a los empleados porque se han levantado los procedimientos administrativos. Entonces entendemos que y hemos sentido en este tiempo que el diálogo con los gremios, tanto de los docentes como del personal de servicios auxiliares, ha sido bueno, ha sido constructivo, ha sido de apoyo mutuo, tratando de sostener este proceso. Proceso que, por supuesto, en lo salarial es complicado, y es complicado para todos, pero fundamentalmente para aquellos que no han podido abrir sus negocios, que no han podido realizar sus actividades económicas. Bueno, hay un Estado presente que ha estado y está asistiendo a estos sectores más desfavorecidos en esta pandemia, y tanto los empleados públicos como los docentes o todos los trabajadores del Estado entrerriano hemos estado percibiendo nuestros salarios en tiempo y forma, que también es absolutamente valorable en un contexto tan difícil, donde por supuesto también la recaudación de la provincia se ve resentida porque hay muchos contribuyentes que no pueden afrontar sus compromisos. ¿Es cierto que los alumnos no serán calificados por las distintas actividades que están llevando adelante de forma virtual? Al menos
se escuchó decir algo al respecto en los últimos días. Claro, lo que yo les decía hoy de un registro, de una evaluación formativa, de un registro que tiene que ver más con lo cualitativo de los recorridos que los estudiantes han podido hacer y no lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a una nota numérica, claro, a que aprueba o no aprueba el trimestre, a que tiene que recuperar tales o cuales contenidos. Y en esto, y vuelvo a decirlo, más allá de las dificultades y del desafío y del aprendizaje para todos, también para las familias han sido y son parte de este proceso porque han sido quienes vienen acompañando y sostienen a los estudiantes. Y también hay muchas realidades en este sentido. Tal vez para algunos ha sido la posibilidad de poder hacer las tareas con los chicos, que en otro momento por estar trabajando no lo podían hacer. A muchos les ha significado un tiempo de angustia por no poder ayudarlos o por no tener los recursos suficientes, desde lo que es una vivienda con un espacio pequeño, donde quizás el espacio se usa para las diferentes actividades del hogar y tuvieron que acomodarse a una rutina a la cual no estaban acostumbrados. Nosotros tratamos todo el tiempo de que no sea vivido como una carga, que no sea vivido como una situación de angustia y de tensión, porque no le hacía bien a ninguno. Por eso vuelvo a decir, centrarnos más en los saberes que en los contenidos. Nadie tendría que haber estado apurado por llegar con determinados temas, porque lo más importante era el vínculo, la vuelta, el que el maestro o el profesor pueda estar viendo qué es lo que los chicos están produciendo y qué es lo que los chicos están creando y están construyendo, y que también los docentes se puedan retroalimentar de este proceso. Entonces, esa evaluación formativa consiste en registros en donde se vuelcan todas estas trayectorias, todas estas experiencias, pero no con una nota numérica. De hecho, también en las últimas horas se dio a conocer un registro estadístico que indicaba que el 20% de los alumnos en Entre Ríos no había cumplido en su totalidad con la presentación de trabajos. ¿Esto es realmente así? Por eso sería de una absoluta, siempre que hablamos de estadísticas hablamos de personas. Sería absolutamente injusto calificar cuando dentro de esos niños o jóvenes que no han podido cumplir con esa tarea se encuentra justamente la falta de accesibilidad o la dificultad en la conectividad, sin juzgar otros factores. Es el primero a tener en cuenta. Nosotros no podríamos estar calificando con una nota numérica cuando las oportunidades para los chicos no han sido las mismas. Aún, no solamente hablando de la zona rural, en determinados lugares de la provincia, pero fundamentalmente del departamento Paraná, que es mi ámbito de actuación, donde hay problemas de conectividad, hay que buscar otras estrategias para que los estudiantes no se queden sin sus actividades. Como por ejemplo, en las escuelas con comedor escolar, donde los niños no están asistiendo, los menores, digamos, no están asistiendo los adultos a retirar las viandas, en muchas escuelas los docentes acercan las tareas de manera impresa para que las familias puedan llevarse a sus casas. En la zona rural hay maestros que han ido casa por casa a llevar las actividades, y esto es valorable y hay que reconocerlo y hay que decirlo. Hay docentes que se las ingeniaron y buscaron la forma de poder hacer llegar las tareas cuando la virtualidad no era la vía o no es la vía posible. Por las razones que venimos denunciando y que son de público conocimiento. Adela, le queremos agradecer mucho este contacto, muchísimas gracias por haber estado ahí, y bueno, esperemos que pronto puedan volver los chicos a las aulas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, esperemos que así sea, porque el poder volver a las aulas tendrá que ver con que la cuestión sanitaria evoluciona bien, y eso es lo fundamental. Más allá de que estemos ahora afortunadamente en nuestra provincia en una etapa de distanciamiento social, hay que seguir extremando los cuidados, las precauciones,
cuidar a los niños, cuidar a las personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo, cuidarnos cada uno para cuidar a los demás. Es un contexto en el que la empatía y la solidaridad tienen que estar más reforzadas que nunca, y bueno, y que de esto tan difícil que nos toca vivir emerja lo mejor de nosotros como sociedad, y bueno, trabajamos para eso, tenemos mucha esperanza de que así sea, y bueno, y el tiempo del encuentro con los estudiantes también debe ser con mucho cuidado, debe ser muy pensado, no nos debe ganar la ansiedad, tampoco debe ser un factor de angustia, ni de temor para los padres, ni de sentirse obligados. Tenemos que encontrar entre todos la forma, y bueno, en esta etapa hemos estado trabajando a nivel directores departamentales, en documentos marcos y todo lo demás. Llegará el momento de una convocatoria a trabajar por cada institución para construir sus protocolos y ver cómo implementarlo, porque no hay una escuela igual a otra. Adela Ramírez, directora departamental de escuelas, aquí en Segmento de Noticias.